Muy buenas tardes, Lorena, ¿qué tal estás? Buenas tardes, bien. Sigo con un poco de miedo, ¿eh? ¿Por qué? A dos cosas. Uno, a despertarme hablando alemán, que ese es un pánico que tengo. Pero mucho peor que eso, tengo miedo a que alguien me eche de menos con H. Eso ya sería terrible. Sí, desde luego, desde luego. Si ya con todo la tabarra que dimos la semana pasada a la gente a la que todavía no le ha quedado claro. Si alguien nos echa de menos, por favor, que sea sin H. Sin H. Llamamiento a todos. El verdadero echar de menos. Fíjate que esa expresión, echar de menos, es que es súper extraña, porque el otro día yo te contaba que echar tiene sentido de tirar o expulsar, y echar de menos a alguien es que es súper extraño. Entonces a mí me entró el gusanillo. Y he estado toda la semana pensando, ¿esto de dónde viene? A ver, esta frase de dónde viene. Cuéntame. Y no es nada más y nada menos que una mala traducción. ¿Por qué? Porque echar de menos viene del portugués achar de menos, que es hallar o encontrar de menos. Cuando alguien falta, no lo encontramos cerca y entonces lo hallamos o lo encontramos de menos, sería la traducción correcta, pero nos ha quedado el echar de menos, que se ha convertido en una frase súper bonita. Vaya, vaya. Vamos, prácticamente que no tiene nada que ver con el sentido real de esa traducción, ¿no? Exacto. ¿Qué dice? Ahí están los traductores. Qué curioso. Cuéntame. Traductores, bueno, yo lo confieso. Que creo que eso también tiene mucha historia, el tema de los traductores. Muchísima. Yo soy traductora e intérprete. Bueno, el mundo de la traducción es un mundo en España súper desarrollado. Nosotros lo traducimos absolutamente todo. De ahí que el inglés sea nuestra asignatura pendiente, porque todo está traducido, todo está doblado, las películas, la publicidad, los libros, todo absolutamente. Entonces el papel del traductor en España es súper importante. Cuéntanos un poquito eso, más bien, ¿qué es un traductor? ¿Qué es lo que hace exactamente y cuál es la utilidad realmente? Porque creo que lo utilizamos a veces mal, ¿no? Bueno, los traductores, las personas que hacen traducción, lo que tienen que hacer es cambiar un texto, y digo texto, un texto escrito entonces, de un idioma al mismo sentido en otro idioma, ¿sí? Entonces con el mismo significado, el mismo sentido. Entonces esto no es de manera inmediata. Un traductor lleva su tiempo, unos más, otros menos, en traducir un texto. Luego existe el intérprete, que hace traducciones de manera oral. Entonces ya no es un texto. Vale. Es ahí la clave, ¿no? Entonces, que traductores de manera escrita e intérprete de manera oral. Esa es principalmente la diferencia. Esa es la diferencia. Mucha gente lo usa mal y dice que el traductor es el que está en la cabina en una conferencia. No, ese es el intérprete, porque está cambiando de manera oral. Y no todos los traductores pueden interpretar y no todos los intérpretes pueden hacer traducción, aunque es más común. Pero son cosas diferentes, porque luego, claro, llegan momentos en los que nos confundimos y pasan cosas como estas que te traigo en un vídeo. ¿Vas a ver? A ver, quiero ver. Ponemos el vídeo entonces. Ahí estamos. Hola. Bueno, ¿con quién hablo? Hola. Hola, soy Ariadna. Hola, Ariadna, ¿de dónde llamas? De Getafe. Encantada de hablar contigo. Por la voz intuyo que eres muy joven. Sí, bueno, tengo 19 años. Hombre, eres muy mayor ya con 19 años, ¿eh? Ya. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Pues soy estudiante. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante. ¿Y qué estudias? Pues traducción e interpretación. Vas a ser la mejor actriz del mundo. Bueno, realmente es de idiomas, pero bueno. Oye, ¿a qué te gustaría interpretar? ¿Qué personaje te gustaría interpretar? Bueno, a ver, realmente mi carrera es de idiomas, traducción e interpretación de idiomas. Anda, que yo me he enterado que era como... Y sigue. Esta es la vida misma. Esto ocurre y yo creo que a todos los traductores e intérpretes nos ha ocurrido. Yo cuando expliqué en mi familia a algún tío que tengo por ahí que iba a ser traductora e intérprete, me dijo, ya sabía yo que ibas a ser un artista. Un artista. Pues no. Oye, pues sí, artista en lo mío. En lo tuyo. En lo mío soy un artista. Es verdad que la traducción es escrita, la interpretación es oral, entonces es de forma inmediata. Existen dos interpretaciones, una es la consecutiva, que tienes un ratito, especialmente en ruedas de prensa, por ejemplo. Entonces, alguien habla y luego tienes tú un ratito para hablar, y luego la más difícil, que es la que me encanta a mí, es la interpretación simultánea.
A la vez. Tienes cascos, estás escuchando y al mismo tiempo estás hablando. Es mucho más difícil, pero genera una adrenalina impresionante. Eso es lo que hacen en los programas, ¿no? Cuando va una persona de otro idioma y mientras se va escuchando a su vez que va hablando, se ve que va diciendo algo y a su vez se va escuchando el idioma. Eso Ajá, es. Y eso es muy complicado. Es muy entonces me hace mucha gracia algunas empresas que dicen, ay, tú has estado en Inglaterra, no, pues tú ven a traducirnos aquí esto. Cuidado, porque un traductor y un intérprete mucho más tiene que formarse y tiene que ser al final un mediador cultural. Claro. Porque hay cosas que no puedes traducir si no conoces la otra cultura. Es algo mucho más difícil que he estado 2 semanas en Irlanda o en Inglaterra y voy a traducir. Claro. Porque imagino que muchas cosas se intentarán o se traducirán o se interpretarán, pero a lo mejor de lo más mínimo que cambies ya cambia el sentido completamente, ¿no? Quiero decir, es bastante complicado y más cuando se hace de manera, como dices, simultánea. Tienes que tener muchos recursos y eso Dominar se aprende. mucho el idioma. Exacto, entonces tú puedes hablar un idioma y otro, pero te van a faltar los recursos que se estudian y no hay otra manera de tenerlos. Un recurso a la hora de recibir un chiste por parte del orador y tener que traducirlo. ¿Cómo traduces un chiste? Claro. Una ironía, una metáfora. Esto también es algo complicado para Google Translate. Google, no me han hablado muy bien de ese A ver, traductor. yo como traductora e intérprete estoy absolutamente en contra de aplicaciones y motores de tipo Google Vías Translate. de escape, ¿no? Momentáneas. Exacto. Porque es imposible que Google Translate te traduzca correctamente cosas como lo que hemos dicho, la ironía o la metáfora. Si yo te digo en un contexto, estoy enfadada contigo y yo te digo, sí, continúa por ahí, continúa, que me tienes contenta. Claro, ¿cómo te van a traducir Estoy eso? diciendo todo lo contrario. Claro. Y Google Translate va a coger estoy contenta, continúa y va a decir en inglés o en otro idioma exactamente lo que no quieres decir. En cambio, un traductor o un intérprete en persona sí que probablemente lo hará de la manera que tú quieres transmitirlo. Exacto, va a ser un mediador, va a comprender lo que tú dices y lo va a expresar de manera correcta. Tiene que ser además invisible, que tú recibas, y esto a mí me gusta mucho en las conferencias, porque el intérprete está en una cabina que ni siquiera llegas a ver, porque está normalmente en la parte de atrás, tú tienes cascos y estás viendo el orador, la persona que da la conferencia. Lo escuchas en tu idioma, pero tienes la sensación de que estás escuchando a esa persona, y eso es lo maravilloso, que el intérprete, en este caso, o el traductor, cuando leas una novela, tengas la sensación de que sea el autor que lo ha escrito directamente en español. Claro. Y entonces has tenido éxito. Porque Google Translate al final se puede hackear, se pueden hacer muchas cosas, y ahí está el caso de Donald Trump, que en Google Translate está traducido como Donald Trompeta. Estas cosas no pueden pasar. Y como eso, muchas otras cosas más, Exacto. seguramente, y más graves. Y mucho más graves. La palabra aroma, el Google Translate pues lo coge como aroma. Y entonces la traducción al inglés es to roam, que no Claro. tiene nada que ver con el aroma. Entonces, estas cositas no pueden ocurrir. Y esto es lo que nos genera Google Translate. Claro, a ver, Google Translate tiene muchos errores. Nos puede dar equivocaciones porque no interpreta o no comprende el humor, la ironía y todo esto. Los traductores son personas, los intérpretes son personas. Entonces, al final, errar es humano. Hombre, por y supuesto. los traductores a lo largo de la historia han cometido errores garrafales. Te traigo varios. Cuéntame, Venga. que siempre me sorprendes con esas imágenes y esos errores. ¿Conoces la ciudad de Brujas? ¿No? Brujas es una ciudad que en francés, está en Bélgica, en francés se dice Brugge. Si conoces la ciudad, sabrías que hay un montón de puentes. Brugge significa puentes. Ajá. Algún traductor creativo dijo, pues Brugge suena a brujas. Y ala. Y no hay brujas de ningún tipo, ni espíritus, ni nada de esto. O sea, hay puentes. Y esta ciudad la conocemos como Brujas, no sé, esperando alguna leyenda o algo, cuando llegas ahí te das cuenta que efectivamente hay muchos puentes y un río que va así por todas partes. Podemos vivir, quiere decir que podemos vivir confundidos toda nuestra vida. Y tanto que vivimos Por culpa confundidos de toda eso. nuestra vida. El Canal de la Mancha. El Canal de la Mancha va desde Francia hasta Reino Unido, es como una manga. Es como una manga, es el canal de la manga. Mal traducido del francés Manche, el canal de la Manche,
y se traducía como mancha, Vamos, nada que ver. que no tiene nada que ver, que es una manga, que es un túnel que cruza para Reino Unido. Otra traducción que llevamos interiorizada de siempre, Total. echar de menos, la ciudad de Brujas, el Canal de la Mancha. Otro que usamos muchísimo, desgraciadamente cada día más, es el paraíso fiscal. Paraíso fiscal es una mala traducción del inglés tax haven. Tax haven, haven significa refugio, heaven significa paraíso. Bueno, Alguien se equivocó y empezó a decir que era un paraíso fiscal, cuando es un refugio fiscal. refugio. Pero nosotros, como imaginamos que el dinero se lo llevan a Panamá y a las Total. Islas Caimán, pues nos Totalmente, suena a paraíso, ¿no? totalmente. Es que eso queda, es verdad, ¿eh? Que queda así y se te queda ahí ya para siempre. Se Hay te que quedan tener esos mucho cuidado. conceptos. Sí. Hay también falsos amigos. Por ejemplo, la palabra intoxicated, que diríamos de la palabra española intoxicado. No. Cuidado, es un falso amigo. Hubo un chico que llegó, creo que era sudamericano, creo que era mexicano, sí, que está entonces en la frontera con Estados Unidos, ingresó, de hecho ingresó por una hemorragia cerebral. Los familiares al entrar en urgencias dijeron que probablemente estaba intoxicado, lo que ellos consideraban intoxicado, ¿sí? Pues he comido algo, me ha sentado mal. Y era otro Eso en sentido. inglés significa o borracho o drogado. No le dieron el tratamiento adecuado a la hemorragia cerebral que tenía porque pensaban que tenía una sobredosis. Las consecuencias fueron, obviamente, fatales. Totalmente, porque no estamos hablando ya de cualquier, en casos, pues como bien dices, médicos. Entonces, en caso de alguien intoxicado por una comida o por algo que te ha sentado mal, sería poisoned, envenenado en inglés, y no intoxicated. Cuidado con traducir las cosas literal, porque de intoxicado a intoxicated, no, porque eso entonces te iba a comentar que es una muchas sobredosis. Sí, eso te iba a comentar que muchas veces tiramos cuando no tenemos mucha idea del idioma. Lo digo, yo lo he hecho. Cuando no tenemos mucha idea del idioma, es verdad que tiramos a decir la misma palabra que en español, pero con un poco de... Lo adapto. Lo adapto. Eso- Totalmente intoxicated es un caso. Eso me lo hacen a mí los polacos, lo terminan todo en O. Y entonces así le suena a español. Español. Pues no sé, el cajero automático, bancomato. Sí. Y siempre digo, ¿pero qué bancomato? ¿Será cajero? Lo Entonces, intentamos, añadirlo. pero no, al final está claro que lo que hay que hacer es formarse. Y te lo comentaba antes, fuera de cámaras, de que yo creo que con el tema del el traductor, yo creo que muchos profesores se han podido reír de mí. Totalmente, porque es verdad que para los estudiantes es una vía de escape que Pero se nota pensamos que muchísimo. nos hace bien y todo lo contrario. Se nota muchísimo y al final para ti haces. Es eso que Exacto. te estás autoengañando, al profesor le da igual que tú lo escribas bien o lo escribas mal, te va a suspender, pero el suspenso te lo llevas tú, él va a seguir con su vida, entonces no tiene nada de sentido, mejor estudiar, porque obviamente confiamos en los traductores e intérpretes profesionales, también tienen errores tan garrafales como los que hemos dicho, o el más grave de la historia nos lleva hasta 1945. A ver, Segunda cuéntame. Guerra Mundial. Ahí estaba Japón peleando y entonces los países aliados, sí, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, le dieron un ultimátum con la conferencia de Potsdam diciéndole que o se rinden o van a tener una destrucción total. No sabíamos lo que era la destrucción total en aquel momento. Esto generó una respuesta por parte de Japón que fue, sin comentarios, seguimos pensándolo. No se tradujo como sin comentarios. Porque hay palabras que tienen diferentes significados y no se tradujo como sin comentarios, se tradujo como lo ignoramos o lo despreciamos. Esto para Estados Unidos fue una ofensa muy grande, que nos ignoran o nos desprecian, y al cabo de un par de días, pues Hiroshima y Nagasaki explotaron en Japón las dos bombas atómicas, y quién sabe si hubiesen llegado Sí, a fue, explotar claro. o no. Qué fuerte, con esto sí que me acabas de dejar, yo pensé que más allá de lo de la intoxicación o no intoxicación no había más, pero el tema de la guerra, vamos, que imagino que como yo habrá muchísima gente ahora en su casa diciendo, no me lo puedo creer. Que a lo mejor hubiesen explotado igual las bombas Sí, atómicas en probablemente, Japón, o no. probablemente. Que a lo mejor este fue el detonante de una mala traducción, que puede ser sin comentarios, lo estamos pensando, a lo despreciamos y eso generó, pues nunca se sabrá. Sí, totalmente, pero yo creo que sirve para eso, para darnos cuenta de lo importante que es tener conocimiento de otros idiomas, Eso ¿no? es. Y si no lo tienes, mejor Calladito. callarnos porque mira cómo nos pueden interpretar, ¿no? Sobre todo yo, la conclusión que tengo hoy es que nunca infravaloremos el trabajo de un traductor,
porque tiene situaciones muy complicadas, y estoy pensando si un traductor en medio de una guerra, un intérprete, en situaciones judiciales, en mediaciones, en todas estas declaraciones judiciales Muy puede haber mucha complicado. emoción, puede haber Sí. mucha tensión, y ser mediador o ser traductor no es fácil. No, para Entonces, uno, el que sea traductor, que sea profesional, que sea formado y que tenga recursos, porque eso te lo enseñan en la carrera y no te lo enseñan en un curso de 15 días de inglés. Eso primero. Entonces, hay muchísimo intrusismo profesional que viene de ahí y necesitamos recursos, y eso te lo enseñan en la universidad. Segundo, que hay que estudiar. Estudiar y no aventurarse a, yo te digo lo que significa y cambio la El consecuencia significado real, y sí. hasta cosas tan graves como lo que hemos escuchado, que bueno, ocurre una vez en la vida y no sabemos si puede Bueno. venir de ahí o no. Y tercero, que el Google Translate, a ver, te puede salvar de alguna palabra, pero cuidado, Sí. cuidado, porque luego llegamos a traducciones como esta, y os la enseño. A ver si eres capaz de sacar sentido de ahí. Venga, léelo. A ver, después de hablar con cajas de conexión que ping en el suelo, asegúrate de que después de haber sido fue madre mía, Madre mía. todos los clavos deben apuntar directamente, no una curva, o que la inestabilidad, los productos o reventar seriamente danadas. Explícamelo, por favor. Eso se llama Google Translate. Madre mía. Las máquinas no tienen ni el sentido que le pueden dar las personas, y muchas veces bueno, pues se traducen las cosas de manera literal, a veces se utilizan otro tipo de máquinas con algoritmos que funcionan totalmente peor. No digo Google, sino otros traductores automáticos que existen. Los traductores automáticos nunca son la solución, y sobre todo si lo que queréis es una traducción profesional para un producto que vais a vender, pues un poquito de criterio y contratar a un traductor profesional o a un intérprete profesional que se dedica a eso. Y menos Totalmente. intrusismo. Y bueno, yo personalmente, y creo que mucha gente que nos esté viendo lo hará, no sabía lo que había detrás realmente de todo este mundo, y es de valorar, ¿eh? Porque lo que te digo, yo escuchaba a lo mejor los programas de televisión, ¿no? Cuando llevaban a gente de Que es fuera, una conversación, y es una sí. conversación y demás, pero no te paras a pensar realmente en que tienen que estar, como dices, con los cascos puestos, escuchando y traduciendo al instante, al momento. Eso es difícil, Eso es muy sí, complicado. la capacidad de dividir tu atención, pero también, insisto, una traducción o una interpretación de un juicio. En la Claro, notaría, también. no te vale con saber, tú sabes los términos notariales en español, que es tu idioma, Exacto, pues probablemente ya de por sí cuesta muchísimo. Entonces, un traductor o un intérprete, cuando tiene una traducción o una interpretación, estudia y se forma sobre esas palabras. Entonces, que no infravaloremos el trabajo, igual que a veces leo en algunos foros de he llegado a la ciudad, soy nuevo, estoy buscando trabajo y soy ingeniero. Y alguien le dice, bueno, pero como eres extranjero, ¿has pensado en dar clases de español o de inglés o de otra cosa? No. ¿Y tú has pensado en ser dentista? O sea, es que dar clases de idiomas o traducir o algo de esto, pues es que no le corresponde a cualquiera. Existe una formación, existe filología, existe traducción e interpretación, y eso deberíamos Sí, respetarlo un es poquito. como si se te da bien hacer masajes, ¿no? Y como se te da bien hacer masajes, dices, ¿y por qué Exacto. no ejerces como oficio o no? Claro, hay que pasar por una formación y por una carrera que Y te... desgraciadamente no se valora mucho. Así que la conclusión de hoy es estudiad, 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 y todavía es un poco pronto. No digo que el día de mañana no tengamos un chip, un Google Translate automático ¿Quién o algo sabe? maravilloso, pero en este momento esa ciencia todavía tiene que invertir mucho para desarrollarse y llegar a ser efectiva. Así que por ahora, a madre mía, y a estudiar. A estudiar, por supuesto que sí. Muchas gracias, Lorena, por Gracias. estar aquí con nosotros y por descubrirnos cosas nuevas, como siempre, que me encanta. Gracias. Todos los lunes.